Este es el último mensaje de la serie, ¿Qué significa que Cristo Jesús vino a dar su vida de muchos o por muchos? ¿Qué significa este mensaje? Este mensaje viene a raíz de un texto que me topé en Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Sí se da cuenta? El Hijo del Hombre, y esa palabra, esa frase, el Hijo del Hombre, se refiere exclusivamente a Jesús. El Hijo del Hombre, estamos hablando del Mesías, del Dios hecho carne que habitó entre nosotros. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Pero no solamente vino para servir, dice el texto que para dar su vida en rescate de muchos. Y la pregunta que nos hemos hecho hace 4 semanas, tratar de contestar qué significa que Cristo en rescate de muchos. Y al hablar de responder esa pregunta es entender lo que significa la muerte de Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos que profundizar qué significa o qué hay detrás de la muerte de Cristo. Y este estudio, para ser muy honesto y muy sincero delante de Dios, la base de este estudio es de un teólogo llamado Charles Ryrie. Charles Ryrie sintetiza en 4 doctrinas. Primera, la muerte de Cristo fue una sustitución por los pecadores. Vimos es la muerte de Cristo como una redención respecto al pecado. Vimos es una reconciliación con el hombre o con el ser humano. La cuarta, que el día de hoy, es el tema de la propiciación. ¿Qué es esto de la propiciación? ¿Qué tiene que ver esta palabra con la muerte de Cristo? Una propiciación en lo que toca a Dios. Charles Ryrie reflexiona en estas 4 doctrinas y una alerta para nosotros: el no enfatizar estas 4 doctrinas o el no insistir en su importancia, podemos nosotros empobrecer o pervertir el concepto bíblico. De ahí que cuando nosotros vayamos a evangelizar, comunicar las buenas nuevas, estas 4 doctrinas tienen que estar ahí, en esos diálogos. Caso contrario es empobrecer o pervertir un concepto bíblico. ¿Y por qué? Porque la Biblia las dice. Y si las Biblias la enseña estas 4 doctrinas como mensaje de la muerte de Cristo, nosotros como iglesia tenemos que ser fieles a un mensaje. Así que tenemos primero que comprender estos hechos básicos, ya que estos forman el significado salvífico y eterno de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la primera, que es la sustitución. ¿Qué significa esto de la sustitución? Significa la expiación por sustitución o vicaria. Vicaria significa sustituto. Significa que simplemente Cristo sufrió como sustituto por nosotros. Y esta palabra tiene peso. Sufrió. Cristo sufrió como sustituto por nosotros. Es decir, en vez de nosotros. Lo que redundó en un beneficio al proveer Él un pago por nuestros pecados. Eso es lo que tiene que ver la sustitución. También vimos sobre la redención con respecto al pecado. Y el teólogo Wayne Grudem explica un poco el concepto bíblico de redención. La redención, debido a que nosotros somos pecadores antes de ser cristianos. La naturaleza del ser humano antes de ser cristiano, es que son pecadores y son esclavos del pecado. Y no solamente son esclavos del pecado, sino que también son esclavos de Satanás. Entonces, el ser humano sin Cristo se encuentra en una situación muy deplorable. Una situación de esclavitud del pecado y de Satanás, y necesita de que alguien quien lo libere de aquella situación. Recuerde un poquito, antes de ser usted cristiano, era fácil pecar. Ahora es más difícil, ¿verdad? ¿Por qué es más difícil ahora?
porque Dios a sus hijos le ha dado el Espíritu Santo. Ahora es más difícil, pero antes muy fácil era deslizarnos por el pecado. Entonces la situación bíblica que la vimos en las semanas anteriores es que el ser humano sin Cristo es un esclavo del pecado, y no solamente esclavo del pecado, también es esclavo de Satanás. Entonces la redención tiene que ver que Cristo nos libera de aquello. La redención se puede resumir en 3 ideas básicas. La primera, las personas son redimidas de algo. ¿De qué somos redimidas? Somos redimidas del pecado. Segundo, las personas son redimidas por algo. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Cualquier obra, cualquier cosa que quiera cambiar la sangre de Cristo, eso no es bíblico. Nosotros, lo único que acepta Dios es la sangre de Cristo. Por eso es que Él es el único intermediario entre Dios y el hombre, Cristo. Y a través de su sangre derramada en la cruz, nosotros somos redimidos. Tercero, las personas son redimidas para algo. Pregunto, si Dios le redime, si Dios lo redime a través de la sangre de Cristo, la pregunta es ¿para qué? Para un estado de libertad. Porque ya nos está librando de ¿quiénes? Nos libra de la esclavitud del pecado, nos libra de la esclavitud de Satanás. Dios nos hace libre. Pero quiero hacer un paréntesis. ¿Libre para qué? ¿Para hacer lo que yo quiera? No. Usted tiene la Biblia. La Biblia le dice qué puede hacer y la Biblia le dice qué no puede hacer. Entonces, venimos a ser esclavos del Señor, salimos de ser esclavos de Satanás para ser esclavos del Señor. El Señor es nuestro amo y nos debemos a Él. Él nos dice en su palabra qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Sí lo ve? Tenemos redención por su sangre. No dice tenemos redención por lo bueno que ustedes se portan. Dice es por su sangre. También tienen el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Si se da cuenta, la salvación es por gracia y es por la redención que tenemos en la sangre de Cristo. ¿Hay mucho que adorar a Dios? Amén. El cristiano es salvado para dar buenas nuevas, buenas obras. Mis buenas obras no compran la salvación. Imposible. También vimos una tercera doctrina, una reconciliación con relación al mundo. ¿Y por qué el término reconciliación? Porque verdaderamente el pecado en el ser humano hizo que la relación con Dios se quebrante, que haya una relación de hostilidad, y por medio de Cristo esa relación llega a la armonía y a la paz. Y eso es lo que vimos en semanas anteriores. ¿Acaso el ser humano tiene un conflicto con Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? El ser humano sin Cristo tiene un conflicto de Dios. El término que usa es muy fuerte. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, es el término que usa. Y jugábamos un poco la frase la semana anterior, yo recuerdo, que decíamos un poco eso de que muchas personas sin Cristo dicen, Dios es mi pana, el flaco me entiende. Pero vemos que el término que usa Romanos 5:10 es que porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este texto habla de que sin Cristo éramos enemigos, pero ahora en Cristo somos reconciliados, somos salvos por su vida. ¿Cuál es la causa de esta enemistad? ¿Cuál tú crees que es la causa de la enemistad? La causa, como lo decía, es el pecado. A causa del pecado, Dios y el hombre entraron en una relación de
hostilidad y enemistad. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios es santo y el hombre es pecador. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Segunda de Corintios 5, 18 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Usted es un pecador. Déjeme decirle una buena noticia el día de hoy. Si usted es pecador, Dios en Cristo está reconciliando. Esa es la base del mensaje del Evangelio, que Dios quiere reconciliar a quienes, a los pecadores. Y Él dice, no tomándole en cuenta sus pecados. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién busca a quién? ¿Quién busca a quién? Dios buscando al pecador. Está consciente hasta este momento que sin ser discípulo de Jesús, usted es un enemigo de Dios, y eso es lo que presenta. Ese es el panorama. Imagínate, un panorama triste. Sin Cristo soy esclavo del pecado, sin Cristo soy esclavo de Satanás, y no solamente eso, la posición que tengo es de ser enemigos de Dios. Hermanos, es una situación dura. Es lo que la Biblia dice. Siendo enemigo de Dios, lo próximo que me va a faltar es palpar su ira, y es lo que vamos a ver hoy, palpar su ira y una condenación eterna. Es lo próximo. Dios, ¿qué va a hacer con sus enemigos? Sus enemigos no pueden cohabitar con Él eternamente. Es lo que dice el texto. Charles Royer dice, nuestro estado de distanciamiento no pudiera haber sido más serio, ni tampoco más urgente la necesidad de un cambio y una reconciliación. Y eso es una de las mentiras más grandes que hay hoy en día, en que no enfatizamos en esta verdad. Todo el mundo piensa que no tiene un problema con Dios, pero viene la Escritura y lo primero que me encuentro es que soy su enemigo. Necesito una reconciliación. Entonces tenemos que ir con esta verdad, que somos enemigos, pero asimismo Dios está reconciliando al mundo, no tomándole sus pecados, pero ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús. ¿Cuál es el medio por el cual el hombre es reconciliado? Por la muerte de su Hijo. ¿Sí se da cuenta? Para Dios el pecado es tan serio que alguien tiene que morir. En este caso, ¿quién fue? Su único Hijo. El que era sin pecado, lo hizo pecado. ¿Entiendes? Por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo, ahora podemos estar reconciliados y ser salvos de su ira. Dios lo hizo a Cristo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Cristo. La muerte de Cristo cambió completamente el estado anterior. Por Cristo, si antes eres enemigo, ahora pasas a ser amigo de Dios. Antes estabas en el reino de las tinieblas con tu padre Satanás, ahora eres trasladado al reino de Dios con tu Padre Celestial. Antes tenías la muerte eterna y ahora tienes la vida eterna. Ahora hay en Cristo una armonía con Dios, y por eso es que podemos entrar en oración y decirle, Abba Padre. ¿Buenas noticias o no? Amén. Ahora, ¿quién inicia la reconciliación? Muchas veces en nuestros testimonios de cómo llegamos a Cristo, ¿qué decimos? Prácticamente decimos que nosotros fuimos lo que lo buscamos, ¿verdad? Pero cuando vas a la Biblia, dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, palabra de Jesús, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, si tú eres un verdadero creyente, la Biblia me dice que tú viniste a Cristo porque el Padre actuó. Y no solamente te da salvación, te da una promesa de resucitarte en el postrero.
¿Sí ve? Buenas noticias. Pero el hombre de alguna manera quiere jactarse. Yo lo busqué. Yo hice esto. Yo hice esto. Y la Biblia dice, ninguno puede venir a mí. Hermanos, no nos llevemos un 1% porque a Dios le pertenece toda la gloria. Un 1% no sirve para Dios. El ser humano, por su naturaleza pecaminosa, no le interesa reconciliarse ni buscar de Dios. Por eso es que no me sorprende. No me sorprende que se predique el evangelio y la gente no escucha, no quiere. Tiene una explicación bíblica. No hay ni un justo, dice la Escritura. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Sí se da cuenta? No hay. La gente por su naturaleza pecaminosa no quiere. La Biblia dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Hay alguien aquí que haga lo bueno sin Cristo? Muchas personas sin Cristo, ¿sí o no que decíamos? Yo trato bien a mi esposa. Hay algunos que dicen, yo trato bien a mi esposa, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo, yo no digo malas palabras. En el fondo, ¿qué está diciendo? Que eres alguien bueno. Y la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno. Cualquier buena obra que nosotros hagamos está manchada ¿por quién? Por el pecado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Y ese es el problema que nos encontramos, que hay muchas personas afuera que creen que son ese uno. Pero no hay ni siquiera uno. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hoy vamos a ver la cuarta y última doctrina. Una propiciación en lo que toca a Dios. Y abra su texto en Romanos capítulo 3, versículo 24, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 24. De aquí voy a mencionar algunos pasajes que no voy a poder citarlos. Voy a mencionar algunos pasajes que no voy a poder citarlos en la exposición. Romanos 3, 24. ¿Lo tenemos? Dice así, si siendo justificados, ¿qué palabra dice ahí? Gratuitamente, qué lindo, ¿verdad? Siendo justificados. Y haciendo un paréntesis, ¿verdad que dice, hoy no hay nada gratis, ¿verdad? Nada a cambio, ¿cómo dice el dicho? No hay nada. Nada es gratis, algo así, a cambio de, algo así, ¿no? Pero en el Evangelio, ¿qué dice? ¿Tienes que hacer algo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Ya usted entiende qué significa eso, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ojo que el texto dice Cristo Jesús. Es para que tú puedas ver que es alguien celestial que tiene, no nadie humano. Y vemos las dos naturalezas, Cristo que es Dios y Jesús, la combinación de Dios y hombre. O sea, es el único que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Y ese es el término que vamos a ver hoy día. Propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien, vamos a hablar del término propiciación. Y propiciación significa propiciar, pero hasta ahí no nos dice nada, ¿verdad? Seguimos en lo mismo. Propiciar, pero también entendido como apaciguar. ¿Ahí lo tenemos más claro? Propiciar
o apaciguar a una persona que ha sido agraviada. ¿Lo entiende? Ya vamos a transportarlo al plano espiritual. Tradicionalmente, la teología ha reconocido en estas palabras de Pablo el sentido de que la muerte de Cristo ha apaciguado la ira de Dios contra el pecado. Si hay algo que lo enoja a Dios, ¿qué es? El pecado. Por lo que el pecador es liberado de esa ira y recibe el don gratuito de su amor. ¿Lo entiende? ¿Lo leo de nuevo? La muerte de Cristo ha apaciguado la ira de Dios contra el pecado, por lo que el pecador es liberado de esa ira y recibe el don gratuito de su amor. Ese es el Dios de la Biblia que estamos estudiando. Ahora, ¿Dios tiene ira? ¿Qué opina usted? ¿Dios tiene ira? Si solo predicamos un Dios de amor, 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 entonces ¿dónde queda la propiciación? ¿Dónde queda el asunto de que el hombre sin Cristo está enemistado con Dios? Si predicamos amor, 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 ¿qué hay entonces con la sustitución? ¿Sí ve cómo van entrelazadas todas estas doctrinas? Dios tiene ira, sí, es santa y justa. Y aquí voy a mencionar algunos pasajes. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre. La idolatría era con frecuencia una de las causas de la ira divina. Cito los pasajes. Salmo 78, del 56 al 66. Aquí describe este salmo la idolatría de Israel. La ira de Dios es consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad. Deuteronomio capítulo 1 del 26 al 46. Josué capítulo 7 versículo 1. Salmo capítulo 2 versículo del 1 al 6. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día futuro llamado el día de la ira. Sofonías capítulo 1 versículo 14 al 15. Ahora, en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús apoyan el concepto de ira que juzga el pecado. ¿Se acuerdan la historia de Rico y Lázaro? Habla del juicio de Dios y las serias consecuencias para un pecador no arrepentido. Usted lo ve en Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Jesús dijo en Juan capítulo 3, 36, dijo lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí se da cuenta que el asunto es serio? El que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. En la cruz, llevando Cristo todos los pecados de su iglesia. La pregunta es, ¿qué cayó ahí en Cristo, en la cruz? Ahora entiendes por qué dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? La ira de Dios, ¿en quién? Ahí cayendo sobre quién? Sobre Cristo. ¿Y a causa de qué? De su pecado y de mi pecado. Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo reciben como Salvador, ¿qué les espera?
serán juzgados en el día de la ira. Romanos capítulo 2, del 5 al 6. Ahora bien, escuche este panorama de Romanos que me pareció espectacular. Escúchelo. El libro de Romanos, en el contexto de la afirmación de Pablo de la propiciación, es la ira de Dios, la culpa del pecado y la maldición de la muerte. Ha sido provista una propiciación para rescatar a las personas de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de los seres humanos. Y usted lo va a leer en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dios es un Dios vivo que en el día del juicio hará descender su ira sobre quienes merezcan su justo juicio. Eso usted lo va a ver en Romanos capítulo 2, versículo 5. Todas las personas son pecadoras, culpables delante de la presencia de Dios. ¿Estamos claros con eso? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué más dice? Están. El panorama es fuerte. Tanto los gentiles como los judíos han recibido iluminación, ya sea por medio de la naturaleza. Alguien puede decir, ¿sabe qué? No existe Dios. Y la pregunta es, ¿qué estás viendo ahí? ¿Se formó de la nada eso? Hay un creador. Tanto los gentiles como los judíos han recibido iluminación, ya sea por medio de la naturaleza o de la conciencia o de la ley. Y tanto unos como otros han fracasado miserablemente en alcanzar justicia delante de Dios. Por tanto, aparecen como objetos que merecen la ira santa de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, él viene diciendo que los judíos, teniendo la ley, han pecado, y asimismo los gentiles, teniendo la creación, también han pecado. Él dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el panorama de Romanos. Todo ser humano ha pecado delante de Dios y está condenado como un pecador culpable. La maldición final que merecen por su culpa es la muerte. Cuando usted ve un cementerio, ¿qué significa eso? Que lo que dijo Dios es serio. Cuando usted ve un arco iris, ¿qué entiende usted? Es un pacto. Pero antes de eso, ¿qué hubo? Un juicio, una ira divina. ¿Sí se da cuenta? Ver un cementerio es las palabras reales de Dios, que ese es el juicio, la primera muerte. Después de que muere uno, la primera muerte, pasa, si no estás en Cristo, pasas a la segunda muerte, que eso significa muerte eterna, lago de fuego y azufre. Explicándole a uno de mis mejores amigos, me decía, parece película lo que me estás diciendo. Míralo así, si tú quieres verlo así. Pero la voz de Dios es seria. La voz de Dios es muy seria. Es tan seria que envió a su único hijo. ¿Sí te das cuenta? Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y ahí está la lista de todos los pecados, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El destino de los pecadores es merecido delante de un juez y Dios justo. Romanos 2:12. Pues todos los que han pecado sin ley, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. La paga del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero, ¿le gusta esa frase? Pero, la paga del pecado es la... Pero, ay Dios mío, eso huele a misericordia. Eso huele a gracia. Atiéndelo porque huele a gracia. Pero la dádiva de Dios o el regalo de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo, Señor, Cristo Jesús, Señor
¿Hay buenas noticias esta mañana? Ese es el Dios de la Biblia. Amor, justo, santo, misericordioso, gracia. Si ves todos los atributos ahí, cómo están derramados. La ira de Dios es derramada sobre el pecador culpable, da como resultado la muerte. Con todo esto que he hablado, mis hermanos, necesitamos que este Dios justo y santo sea apaciguado de su ira ante hombres y mujeres pecadores. La respuesta es sí. El Dios de la Biblia es amor, pero también dice que es fuego consumidor. ¿Y a quién va a consumir? Es la pregunta. ¿A quién? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero asimismo, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿Quién es tu salvavidas? Menciónalo. Dile que te salve. ¿De qué te va a salvar? De la ira de Dios. Hermanos, ¿hay algún motivo más fuerte para seguir a Dios que ese? Alguien podrá decir, si me sana Dios de mi enfermedad, yo lo sigo. Igual vas a morir. Jesús resucitó a Lázaro, ¿y qué pasó años después? Volvió a morir. Todos los milagros que hizo Jesús de sanidad, igual esas personas murieron en algún momento. Si nos damos cuenta, mis hermanos, este es el panorama que hay detrás de la doctrina de la propiciación. Es que Dios está airado por el pecado, pero asimismo, Él quiere extender gracia al pecador. El ser humano sin Cristo en sus vidas va a experimentar la ira de Dios. Hermanos, con este panorama, verdaderamente es para hacer algo en nuestras familias, ¿verdad? De orar y enseñar la palabra por nuestros seres amados y queridos. Orar sin cesar, enseñarles la palabra de Dios sin cesar, hasta que sean ellos iluminados por la gracia de Dios, porque el panorama que espera es juicio, ira. El ser humano sin Cristo en su vida va a experimentar la ira de Dios y un justo juicio en el infierno por haber pecado contra Él. En virtud de la muerte de Cristo, el ser humano es rescatado de la muerte, es absuelto de su culpa y es justificado. Al mismo tiempo se produce reconciliación, por la cual ya no hay que temer más la ira de Dios. Pregunto, si tú estás en Cristo, ¿tienes que temer la ira de Dios? Ya no, ya no. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué seguimos todavía, personas siguen con miedo a perder su salvación? ¿Por qué tienen miedo a perder su salvación? No hay que temer más de la ira de Dios. El tener miedo que usted pierde su salvación, es lo que está diciendo es que va a enfrentar la ira de Dios, o sea, el infierno. Eso es lo que usted está diciendo. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La pregunta que te hago, ¿verdaderamente estás en Cristo Jesús? Porque de ahí depende todo. Por lo cual ya no hay que temer más. Si estoy en Cristo, ya no tengo que temer la ira de Dios. La muerte de Cristo ha salvado al creyente de la ira de Dios, de modo que ahora puede mirar hacia arriba y ya no va a ver la ira de Dios, sino va a ver el gozo del Señor, la vida eterna. ¿Si se da cuenta? Dios es perfecto. Es A o B, ¿si te das cuenta? Pero la tradición, ¿qué nos enseña? A o B, ira, o si no, ira divina, o amistad, reconciliación, pero nos enseñaron el purgatorio.
Es A o B. Así lo plantea la Biblia. Ira divina o tienes reconciliación y vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Pablo le está hablando a la iglesia. No nos ha puesto Dios para ira, sino, eso es contraste, ¿verdad? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noticias esta mañana. Amén. La culpa y la maldición del pecado lo ha llevado ¿quién? ¿Quién llevó la culpa? ¿Quién llevó la maldición del pecado? ¿Quién la llevó? Cristo. La ira de Dios ha sido aplacada. La ira de Dios ha sido apaciguada. Pero solamente por Jesucristo. Esto nos permite concluir que Cristo en su muerte experimentó la ira de Dios en lugar de nosotros. ¿Lo entiende ahora? Mis hermanos, ustedes ven amor, misericordia, ira, justicia de Dios para el hombre pecador en todo lo que vengo exponiendo. Hay amor, misericordia, hay ira, hay justicia, hay perdón, hay salvación, hay todo eso. Sí, en Cristo Jesús. La ira es real, pero asimismo la vida también es real. La muerte eterna es real, pero la vida eterna también es real. Aplicación. Un importante punto práctico. Si Dios está satisfecho debido a la muerte de Cristo, entonces, ¿qué puede hacer el pecador para tratar de satisfacer a Dios? ¿Sí entiende la pregunta? Si Dios está satisfecho, su ira ha sido aplacada por la muerte de su único Hijo Jesucristo, entonces, ¿qué puede hacer el pecador para tratar de satisfacer a Dios? ¿Por qué inventarnos cosas? Ya está hecho. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo, consumado? Ya está todo. La respuesta es, no hay nada que yo pueda hacer. Todo ha sido hecho, pero ¿por quién? ¿Quién lo hizo? Dios mismo. Dios diseñó aquello. El pecador puede y necesita solamente recibir, ¿qué cosa? Recibe esta noticia, que puede ser salvo en Cristo Jesús. Recibe este regalo de la justicia de Dios que Él ofrece por su gracia. Antes que Cristo muriera, era perfectamente apropiado orar como el publicano de Lucas 18:13. Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Así oraba el publicano. Aunque bajo la ley se hacía provisión para la comunión con Dios, este hombre no podía confiar en un sacrificio consumado y eterno por el pecado que apaciguara a Dios de una vez y para siempre. Hermanos, los sacrificios en el Antiguo Testamento, eso no era completo. Así que era una oración completamente apropiada en su caso. Solo es Cristo que puede apaciguar la ira de Dios. Pero ahora Cristo ha muerto, Él murió, resucitó. Dios está satisfecho, consumado ha sido todo. No hay necesidad de pedirle que Él sea propicio ahora en nosotros. Ya lo fue una vez y para siempre. Él está eternamente, Dios con nosotros está eternamente apaciguado. ¿Lo entiende? Lo próximo que hay para el creyente es una disciplina. Padre que ama, disciplina. Él está eternamente apaciguado. Puedes descansar que no te va a caer la ira de Dios, porque hemos creído en el sacrificio de Jesús. Él está eternamente apaciguado. Él ha sido aplacado. Él ha sido satisfecho. Este es el mensaje que le podemos llevar al mundo, a un mundo que está perdido y que Cristo quiere salvarlo. Tienes que recibir a Cristo. Él es tu Salvador. Por eso es Salvador. ¿Ya sabes de qué te salva? ¿Lo sabes?
Por su muerte, Él satisfizo la ira de Dios. Los que reconocemos y aceptamos estas 4 doctrinas que hemos visto, debemos someternos a su poder. Si nosotros creemos en estas doctrinas, debemos someternos a su poder. Por eso Él es nuestro Señor. Debemos entender y creer que Cristo murió por nosotros a causa de nuestros pecados. Ahora, todos los días pecamos nosotros, ¿verdad? Qué linda promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Y qué más dice? Dígale al Señor de qué tiene que limpiarlo. Reconózcale su pecado. ¿Cuáles son sus pecados que el Señor necesita limpiarlos? Él ya lo sabe, pero humíllese y reconózcale. Cristo murió por nosotros a causa de nuestros pecados. Nosotros ya no debemos satisfacer nuestros propios deseos, sino que debemos agradar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Todo lo que hacemos sea para la gloria del Señor. Si hay alguien que debe llevarse la gloria en la salvación, es el Señor. Amén.